con el auspicio del Grupo Digama. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Encantado, Jorge. Bien, esta semana tenemos a Zenia Forno, abogada muy importante del sector minero, para hablar de la nueva ley de minería, si se va a dar, no se va a dar. Tenemos importante... Pero al empezar, sí, vamos a conversar con el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pablo de la Flor, para hablar justamente de esta coyuntura tan caliente sobre el tema de la conflictividad social, la propuesta, esta locura de supuesta ley de minería de Cáceres y Yica, etcétera. Vamos a hablar con él. Y hay una declaración muy importante que hacer. En estos días se habla de que la minería peruana, digamos, tiene impuestos por el 2%, es lo que han dicho los antimineros por redes sociales. Bueno, el Instituto Peruano de Economía ha hecho un estudio muy serio en el cual puede demostrar que es el 47.07% los impuestos que tiene la minería, las empresas mineras en el Perú, con lo cual vamos tirando abajo todos estos mitos y agresiones hacia una industria que le da tanto al país, ¿no? En tiempos de miente que algo queda, nuestra propuesta, la de Rumbo Minero, desde hace 7 años, es decirles estrictamente la verdad. Así es. Entonces, tras la pausa, venimos con este importante programa. Perú Mining Business, el evento imperdible para toma de decisión de proveedores y ejecutivos del sector minero. Análisis económico sector minero. Elmer Cuba y Alonso Segura. Planificación y estrategia para proveedores. José Scafi y Ricardo Labó. Almuerzo Minero Networking con exposición del ministro Ismodes. Exposición CEOs, proyectos mineros más importantes. Perú, Chile, Argentina. No te quedes fuera e inscríbete en esta gran conferencia. Perú Mining Business. Comuníquese al correo conferencias@pmb.com.pe. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Pablo de la Flor. Él es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, Pablo, hace unos días se presentó el estudio del Instituto Peruano de Economía, ¿no? Vamos a entrar ahora en el tema, pero lo que yo quería mencionar inmediatamente es: se rompe un mito más de la izquierda, los antimineros, que hablaban de que la minería no da nada prácticamente y que da solamente el 2% de impuestos. Se ha demostrado hace unos días que es el 47.07% y demostrado además con argumentos de la SUNAT, o sea que fácilmente uno puede entrar a las webs y ver toda la información, con lo cual se rompe una vez más este mito, ¿no? Mira, lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses es una clarísima campaña concertada de noticias falsas que han sido fácilmente rebatibles, a propósito de un estudio como el que tú mencionas, que lo que busca es alimentar la discusión de políticas públicas a partir de la evidencia. Y la evidencia son datos contrastables que pueden ser recogidos por cualquier ciudadano y a partir de los cuales queda clarísimamente demostrada que la minería no solamente es un importante motor del crecimiento económico del país, sino que además aporta de manera significativa al fisco peruano. La minería tiene una participación cercana al 10% del PBI y sin embargo sus contribuciones en términos de recaudación duplican esa participación, es decir, casi el 20% del total de lo que recauda la SUNAT de las empresas es explicado por estos aportes de la minería. La minería es una industria que tiene una carga tributaria aproximadamente, como tú bien lo señalas, del 47.07% de sus utilidades netas, con lo cual tenemos una situación en la que la industria minera en el Perú enfrenta una de las cargas tributarias más altas en la liga de competidores con las que debiera compararse. Tenemos una carga tributaria más alta que la que tiene Chile, tenemos una carga superior a la de Canadá y superior a la de Australia, que son las otras 3 potencias mineras, y hay que recalcarlo, el Perú en la minería juega en las grandes ligas, y esta carga es superior a la de estos otros 3 competidores. Además, antes que comience, Oscar, no conozco otro sector donde se le dé un impuesto a algo que es tan extraño como las sobreganancias.
¿no? En pesca, somos un país de exportación de harina de pescado, no hay impuesto a las sobreganancias. Entonces, la gente tiene que conocer también que hay impuestos especiales para la minería, sí. ¿no? La minería tiene dos impuestos especiales, el IEM y el GEM, que son dos tributos que se impusieron hace algunos años durante el gobierno de Humala. Además paga una contribución especial, que es la regalía, ¿no es cierto?, por efecto de la explotación del mineral. Entonces, a la tasa del impuesto a la renta hay que sumarle estos impuestos adicionales, hay que sumarle las regalías, hay que sumarle la participación en utilidades de los trabajadores, hay que sumarle además el impuesto que grava la distribución de utilidades, con lo cual lo que tienes es una carga tributaria y de otras contribuciones del 47%, que es realmente significativa. Pocos otros sectores, yo me atrevería a decir, ningún otro sector enfrenta la carga tributaria que actualmente pesa sobre Ahora, la una chiquita para entrar al tema. Mucha gente de antiminera habla, ahora que ya están perdidos con el tema del 2% versus el 47%, habla de que se le está devolviendo el impuesto cuando hay exportaciones. Los impuestos no se pueden exportar en cualquier industria, ¿no? Hay un desconocimiento, pero total. Ese es un principio básico de la tributación internacional. Las exportaciones no están gravadas con el impuesto general a las ventas o el impuesto al valor agregado, porque de hacerlo estaríamos exportando impuestos y eso le restaría evidentemente competitividad a las exportaciones. El IVA o el impuesto general a las ventas grava al consumidor final. Entonces, nosotros pagamos el IVA o el impuesto general a las ventas, en el caso peruano, cuando importamos, no cuando exportamos. Entonces, no hay nada excepcional. Cualquier exportación en el Perú está exceptuada o puede recuperar, mejor dicho, el pago del impuesto sea general a las plátano, ventas. sea minerales, sea lo que sea. Textiles, productos pesqueros, lo que fuera. Las exportaciones, reitero, no están gravadas con el IGB. O sea, lo recuperas, ¿no? Lo recuperas porque de lo contrario estarías penalizando una actividad que pues genera mucho valor en el país, ¿no? Hay un fake news que a mí me preocupó mucho. Hace pocas semanas, Pablo, vi a la precandidata a la presidencia, Verónica Mendoza, decir en un programa noticioso repetir, mejor dicho, que la minería no da trabajo, ¿no es cierto? Por favor, ¿puedes decirnos exactamente cuántos empleados tiene directamente y planillados la minería y cuántos, gracias a ella, existen por todos los servicios colaterales que se dan? Gracias por la pregunta, Oscar. Es muy importante recalcar que la minería es un crucial generador de puestos de trabajo. Más de 1,5 millones de familias peruanas dependen de la actividad minera directa e indirectamente. 202,000 puestos de trabajo generados de manera directa por las empresas mineras. Planillados, con todos sus derechos, cosas que son un lujo en el Perú. La minería, me estoy refiriendo a la minería formal, que es la que está agremiada, ¿no? Porque tenemos la otra minería, que es la informal y la criminal, que es la que opera sin respetar ninguna normativa. Ni ambiental, ni pagar impuestos. Que la izquierda no habla de esa. Claro, y tenemos 200,000 puestos de trabajo que se generan directamente y otros 6 puestos de trabajo por cada uno directo, con lo cual estamos hablando de 1,300,000 más o menos, más los otros 200,000, 1,5 millones de familias cuya modo de vida depende directa e indirectamente de las actividades mineras. Así que es un importante generador de puestos de trabajo que, como tú bien señalas, son puestos de trabajo formales y bien remunerados. Este es un trabajo decente, es un trabajo formal, es un trabajo que se adhiere a toda la normativa laboral y en consecuencia es un trabajo que resulta interesante y es el tipo de puesto de trabajo que deberíamos estar generando más. Ahora, desde que tú estás, Pablo, como director ejecutivo de la sociedad, hemos visto, con Jorge lo comentábamos varias veces con beneplácito, que hay un esfuerzo por ejemplo, hacer esta campaña que se ha hecho en medios sobre minería, ¿cómo es? Minería para todos. Minería de todos. De todos. De todos, ¿no? Que es un buen esfuerzo. Hay que intensificar, hay que apoyar esta iniciativa, hay que prolongarla definitivamente porque en este mundo, Pablo, miente que algo quede. Los que mejor mienten son los antimineros.
Pero felizmente estas son campañas fácilmente desarticulables a partir de la evidencia. Y la evidencia habla por sí sola, lo hemos visto con el caso de la tributación, lo estamos viendo con el caso del empleo, lo estamos viendo con el caso de la regulación, que es un tema que también ha estado presente en las redes, y este mito de que la actividad minera no es correctamente supervisada. Pocos sectores, pocas industrias tan supervisados y controlados como la minería. Solo para que la audiencia tenga una idea, en los últimos 5 años hemos tenido más de 3.000 supervisiones a cargo de la OEFA. 3.000 supervisiones del sector minero. Entonces, tenemos una estructura en el Estado dedicada a la supervisión de la minería, adhiriéndose además a unos estándares internacionales muy exigentes, que son los estándares que la industria ha hecho suyos y en función de los cuales viene desarrollando estos importantes proyectos que están trayendo desarrollo y bienestar al país. Ahora, Pablo, nosotros pagamos regalías mineras de la ley 29788, de la 28258, las de impuesto especial a la minería, gravamen especial a la minería, que es el 47.07%. Yo quisiera, en estos días, se ha hablado también de que somos uno de los países que más tributación paga en minería, ¿no? Para que el público lo conozca, somos uno de los países mineros que más tributación paga. ¿Qué pasaría con el Perú? Para que lo entiendan los televidentes, ¿qué pasaría con el Perú si se hace una mal ley de minería? ¿No? Que tenemos una ley, para que todos sepan, 30 años de una ley que ha ayudado muchísimo a traer las inversiones al Perú. ¿Qué le pasaría al ciudadano de a pie? ¿Qué le pasaría al Perú entero si con una mal manejada, como ya estamos viendo, también los gobernadores regionales ya presentaron en estos días también una propuesta que realmente es increíble, ¿no? ¿Qué pasaría con el Perú? Sí, yo quiero poner a manera antecedente en la discusión un tema que es vital. Necesitamos evaluar la vigencia de esta ley en función de alguna métrica de éxito, ¿no es cierto? Y la métrica de éxito puede ser, oye, ¿cuánto creció la producción minera en el país al amparo de esta ley? ¿Cuánta inversión se atrajo? Entonces, si nos remitimos a esos dos indicadores, lo que descubrimos es que en los últimos 20 años la minería ha traído más de 65.000 millones de dólares en inversiones. Y que además, producto de esas inversiones, al amparo de esta ley, la producción minera peruana se multiplicó por 9. Entonces, esta ley ha funcionado. Es una ley que nos ha transformado en una potencia minera a nivel mundial. Y eso hay que decirlo tal cual, porque en ausencia de esta ley no hubiéramos tenido los flujos de inversión, ni hubiéramos tenido la multiplicación de la producción que hemos tenido. ¿Es una ley perfectible? Absolutamente. Pero este es el peor momento para poner en el debate la Ley General de Minería. Y lo digo porque estamos viviendo una coyuntura de incertidumbre política enorme con la propuesta de adelanto de elecciones, a lo que hay que sumar un entorno internacional enrarecido, ¿no es cierto?, por los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China, que es nuestro principal cliente, es el principal comprador de minerales peruanos. Acordémonos que la producción industrial china ha caído, es el peor nivel de producción industrial de los últimos 17 años, y esto está teniendo una incidencia en el precio de los metales. Entonces, es el peor momento para traer a discusión un tema de la centralidad y relevancia de la Ley General de Minería. ¿Es una ley perfectible? Absolutamente, pero esta es la peor coyuntura para tener una discusión que debiera ser técnica, que debiera ser desapasionada y que no debiera estar marcada por la agenda política y menos aún por la agenda electoral. Ahora, perdón, Oscar, una chiquita, ¿qué opinión tienes sobre la propuesta de los gobernadores que, bueno, hablan de accionariado numeroso, hablan de 80% de utilidades simplemente porque se le ocurrió? Habla de que los inversionistas tienen que dejar en el Perú de las utilidades el 80% y solo llevarse el 20%, algo que no he visto en ningún país del mundo. ¿Qué
¿Qué opinión en general sobre esta propuesta? Mira, sorprendido y lamentablemente hay un altísimo nivel de desconocimiento del contexto y ciertamente de la materia y la sustancia. Quiero referirme a uno de los puntos quizá más emblemáticos de esta propuesta que recién comenzamos a conocer, que es la redistribución del canon. Están planteando redistribuir el canon de forma tal que los gobiernos locales y regionales puedan quedarse con el 80% de estas transferencias que a lo largo de la última década han significado casi 40.000 millones de soles. Y lo comento porque estos gobiernos locales y regionales apenas han podido invertir entre el 60 y el 65% del presupuesto. Y sin embargo están exigiendo más recursos. ¿Más recursos para qué? ¿Para dejarlos en las cuentas del Banco de la Nación? Que no lo utilizan. Que además no estamos teniendo una discusión sobre la calidad de la inversión. Entonces estamos fijando solamente en los indicadores gruesos. Porque si tú revisas la ejecución, por ejemplo, del gobierno regional de Arequipa, descubres que a mitad de año, cuando te centras solamente en los proyectos sociales, de inversión social, apenas han podido ejecutar el 20% de su presupuesto de canon. 20% el primer semestre. Piden más y no ejecutan el 80%, por favor. Pues, ¿no? Así es. O sea, lo que sí han ejecutado es el pago de la deuda que tenían con el MEF, pero el MEF les ha descontado eso directamente. Pero en todas las otras cuentas que son proyectos sociales, en realidad los indicadores son de escándalo. O sea, los gobernadores tendrían que ponerse al frente de sus regiones para generar bienestar, para implementar los proyectos que cierran las brechas sociales, y eso no está ocurriendo. Pablo, solo una observación final. Todo lo que has dicho es absolutamente cierto. La tarea, el reto que tienen en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo es hacer que esto lo sepa el mundo, porque hasta ahora los que más repiten mentiras con éxito y en vez de verdades son los opositores, porque eso explica esta propuesta que es un mamotreto de ley de minería, que además, como seguramente lo vamos a comentar en unos instantes con la doctora Zenia Forno, que sabe mucho de esto, no tiene nada que ver con la ley de minería. El canon minero, la distribución del canon, el tema de la participación ciudadana, no tiene... Está metido Cabecera de Cuenca también. Sí, por eso, no tiene nada que ver. Y ahí el reto, Pablo, ya que tú empezaste esto de comunicar más y mejor desde la sociedad, debe duplicarse ese esfuerzo, porque los malos están ganando. Mira, y lo que resulta absolutamente inexplicable es que el presidente pueda haber hecho suya esta propuesta que además surge en un contexto de conflictividad social en el sur y que coloca en el centro del debate, en el momento menos indicado, un tema que debiera ser abordado con, repito, mayor razón para lo que te estoy diciendo, porque ahora hasta el presidente ha caído, ha pisado el palito, ha dicho sí, vamos a cambiar la ley de minería, que no tiene nada que ver porque es un documento absolutamente técnico. Pablo, para terminar, ¿cuál es tu mensaje, tus palabras hacia el presidente de la República? Y digo presidente de la República, ¿por qué? Porque el presidente de la República propuso en su mensaje a la nación era necesario, dijo, una ley de minería. ¿Cuál es tu reflexión final hacia él, hacia cómo tienen que ver las cosas? Porque acá hablamos de decir la verdad, los números hablan por sí solos, ¿no? Mira, yo creo que tenemos, y hay que reconocerlo de manera directa, un problema de conflictividad que es quizá en este momento el principal obstáculo para la inversión minera. Hay un problema de conflictividad social que no podemos desconocer. Ese problema de conflictividad social tiene su origen directo en la precariedad institucional del Estado peruano. El Estado que debiera acompañar las inversiones, el Estado que debiera ejecutar las inversiones al amparo de esta transferencia sin precedentes históricos, porque el canon que ha sido transferido a las regiones no tiene precedentes históricos. Ese Estado ausente tiene que virar. Necesitamos fortalecer el Estado. No necesitamos más Estado, necesitamos un mejor Estado. Y necesitamos un mejor Estado para cerrar brechas sociales. Sin el cierre de brechas sociales, difícilmente vamos a poder desarmar este terrible flagelo que es la conflictividad, que hoy por hoy se constituye en la principal amenaza a la inversión minera. Conjuntamente ahora con esta incertidumbre que se está generando en torno a la discusión del proyecto de Ley General de Minería. Perfecto. Bien, muchas gracias Pablo por estar con nosotros. Esperamos tenerte en otro momento para hablar de las actividades que está haciendo la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Muchas gracias. Estuvimos con Pablo de la Flor. Pausa y regresamos. Paz social.
equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Zenia Forno. Ella es abogada y socia del estudio Rubio Leguía Norman. Bienvenida, Zenia, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Bien, Zenia, estábamos conversando aquí con Oscar en estos días en el programa con respecto al Consejo de Minería, para que entiendan un poco los televidentes, ya que este programa llega a nivel nacional y en 8 empresas de cable. El Consejo Nacional de Minería va a contestar, digámoslo de una manera más coloquial, contestar sobre los reclamos que hizo sobre Tía María el gobernador regional de Arequipa, ¿no? Así. ¿Estos reclamos son fundados o no son fundados? No, en principio, lo que entendemos es que los reclamos, tanto del gobierno regional como de las otras dos entidades que han impugnado la autorización de construcción otorgada por la Dirección General de Minería, se sustentan en temas ambientales. Bajo ese escenario, si eso es así, esa instancia, o sea, la evaluación de los temas ambientales ha precluido, está terminada. Eso se vio en su oportunidad durante la aprobación del estudio de impacto ambiental. Y ahí de repente me gustaría hacer una reflexión, y es que el hecho de que alguien amparado en el interés difuso, o sea, el interés de cualquiera de nosotros de gozar de un ambiente saludable y sano, puede cuestionar algunos de los aspectos ambientales de un proyecto, cualquier proyecto minero, de otra industria, etc. Y lo que hace la autoridad es corre traslado a la empresa para que presente la subsanación que crea. De esa respuesta se corre traslado al interesado para que vea qué ha sido respondido, pero quien decide si esa respuesta es válida, adecuada, la que corresponde, es la autoridad. A mí como cuestionante me puede gustar o no, pero yo no necesita la autoridad la aceptación del observante para dar por subsanada una observación. Y eso es parte de los problemas que yo veo en este caso. Entonces, bajo ese escenario, en mi opinión, el Consejo de Minería, que es un organismo técnico, especializado, bueno, ha tenido un tropezón que yo creo que es absolutamente, digamos, superable, porque se va a pronunciar sobre el fondo del asunto, y bajo ese escenario, yo creo que el Consejo de Minería va a declarar infundados los recursos de revisión. Debería declararlos improcedentes, porque para poder cuestionar una resolución hay que tener un interés directo, probado, y en este caso, como les decía, no hay nada que justifique que no se autorice la construcción de un proyecto que ya concluyó sus etapas previas. Entonces, no guste o no, ese es el estado de las cosas. Además que es una licencia de construcción, no de todo el proyecto, sino específicamente de la parte de, ¿cómo se llama? La planta de procesamiento. Ni siquiera es... O sea, hay demasiado desconocimiento, estimada Zenia, demasiado desconocimiento. Ahora, la planta no es pequeña. No, claro, estamos hablando de un claro. tema. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, ¿cuándo se genera este famoso procedimiento de autorización, de construcción, de inicio de actividades? Cuando se da la ley de consulta previa y las autoridades del sector energía me dicen, bueno, ¿dónde pongo la consulta previa? O sea, antes del estudio de impacto ambiental no cabe, durante la evaluación del estudio de impacto ambiental tampoco. Entonces, ¿en qué momento? Entonces, crean este procedimiento para que en ese momento la autoridad evalúa un checklist de los documentos que tienes. Tienes tu detalle de la planta, lo tienes. Tienes autorización de tierras, la tienes. Tienes que consultar previamente. Si no, pasa nada más. Y si no, si debiera consultarse, ese es el momento en donde se hace la consulta. Ahora, el Consejo de Minería, que integran 5 personas, 3 abogados, 2 ingenieros de minas, está Luis Panizo, que tiene 14 años ahí, está el ex viceministro de Minas, Fernando Gala, que tiene 13 años, y los otros 3 que tienen 5. Estaba investigando, Zenia, y
99.9% de los dictámenes o fallos de ellos son unánimes. Sí. O sea que estamos a la espera de que emitan respecto al recurso de revisión de la licencia planteado por el Cáceres Yica y tenemos entonces la posibilidad de tener un fallo unánime. Si es que nos atenemos a esa historia, debería ser lo que tú dices, es decir, que lo más probable es que entonces vayan por la legalidad, por lo legal, lo técnico, y entonces no den al lugar, no encuentren fundamento en este reclamo. Así es. Y conociendo la trayectoria del Consejo y siempre sus fallos apegados a la ley, a sus antecedentes y a todo, legal, no claro. debería sorprendernos con una revocatoria. Nos queda poco tiempo y tengo que entrar ya al tema de la propuesta de nueva ley de minería. Sabemos que la nueva ley minera que tenemos desde el 92... Esta es una ley que nos ha ayudado muchísimo a atraer las inversiones. Tú eres asistente constante, apoyo en el PDAC de Canadá para ver las inversiones mineras y hemos podido hablar con inversionistas que nos han dicho cuál es su manera de pensar, ¿no? Sobre diversos países mineros y dónde invierten, ¿no? Entonces, ha salido hace unos días la propuesta de los gobernadores regionales donde hablan de 80% se queda en el Perú, 20% se va, es lo máximo que puedes ganar, diciéndole al inversionista, mete todo tu dinero, arriesga y yo me llevo el 80%, además soy accionista, además cabecera de Cuenca, que ya lo habíamos visto que es una propuesta de Arana, que es un antiminero absoluto. Entonces, ¿Qué comentario tienes respecto a esta propuesta que realmente yo le veo un título que dice adiós minería? Imagínate. A ver, la primera, en principio todo es perfectible, ¿no es cierto? Podríamos revisar, pero hacerlo en este momento, en donde la percepción de la mayoría de los que algo conocemos de minería nos hace sentir que estamos actuando presionados, coaccionados para que se hagan y digan ciertas cosas, ahí ya estamos empezando mal. Si además revisamos la propuesta de los gobernadores del sur, ¿no? Que es el tema del canon, el tema de los impuestos, el tema de la denominada licencia social, del accionario, etcétera, etcétera, ninguno de esos temas son tratados en la Ley General de Minería. Ninguno. Y no tendrían por qué hacerlo, porque bajo ese criterio se tendrían que modificar todas las leyes de todas las actividades para ver dónde pongo la consulta previa en este caso, en minería, dónde la pongo en hidrocarburos, dónde la pongo en manufactura, dónde la pongo... Se está haciendo demagogia total. O sea, ni siquiera se puede... Son temas que no son propios de las leyes sectoriales de desarrollo de la industria. Entonces, yo confío en que las propuestas serán analizadas, porque finalmente a mí no me parece mal que hagan propuestas si hay una percepción de que las cosas no están yendo donde deberían. Pero que se discutan en el ámbito apropiado. Así es. Pero no metamos en el mismo saco de la minería cosas que no tienen nada que ver. Y la segunda cosa es que se discutan con números, ¿no es cierto? Que no digan... Con estudios. No pagan, no hacen, sí hacen. No, pues vamos a los números y a las pruebas. Y si hay algo que mejorar, se mejorará. Pero cada cosa en su lugar. Si no, imagínense, vamos a modificar la ley minera y todas las demás. No. Bien, Senia, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero y ayudarnos a entender un poco varios temas legales que a veces, bueno, necesitamos terminar de entenderlos y entender la coyuntura actual de la minería. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Paz social. Equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. A continuación, acompáñenos a nuestro bloque internacional con nuestra corresponsal desde Bolivia, Nuria Paz. Muchas gracias, un cordial saludo a Jorge y Oscar en los estudios de Lima y a toda la teleaudiencia de Rumbo Minero Internacional. Les saluda Nuria Paz Fiqué desde La Paz, Bolivia.
En los últimos 3 meses, el precio internacional del estaño ha caído en 20%, poniendo en alarma al sector minero boliviano, mientras que otros minerales como el zinc, el más exportado de nuestro país, plomo y antimonio, han sufrido bajones alarmantes en las últimas semanas. El Ministerio de Minería boliviano ha informado que está analizando medidas para contener los efectos de los bajones en los precios. Se atribuye que la principal razón para el desplome se origina en la caída de la demanda del mercado chino, que tiene una política económica de desaceleración, por lo que conduce a producir menos y comprar menos materias primas. Además, hay que recordar que China está vendiendo menos a Estados Unidos por las tarifas y los aranceles, lo que está generando menos producción y demanda de minerales. La mayor parte de las exportaciones bolivianas son de zinc, pero alarma más el caso del estaño porque la mayoría de nuestras cooperativas trabajan con este mineral. También va a quedar muy afectada la estatal Corporación Minera de Bolivia, cuyas 2 principales minas, Guanuni y Colquiri, producen estaño. También se ven afectadas las empresas privadas. Se debe recordar que al reducirse los precios de los minerales, ingresarán menos recursos por concepto de exportaciones, lo que significa que existirá menos dinero para distribuir regalías en los departamentos y municipios mineros de nuestro país. Cerrando este reporte, informarles que la empresa minera San Cristóbal, subsidiaria de Sumitomo Corporation y mayor empresa dentro del sector minero boliviano, que centra su producción en concentrados de zinc, plata, plomo y plata en la provincia Norlipes, en el departamento de Potosí, se encuentra con sus operaciones paralizadas porque sus obreros están en una huelga indefinida, demandando el cumplimiento de un laudo arbitral. Los trabajadores aseguran que la empresa no ha cancelado los salarios dominicales y las horas extras nocturnas desde el año 2007. Por el momento, la empresa no ha emitido una declaración sobre el tema. En los próximos reportes ampliaremos más la información. Este fue el informe para Rumbo Minero Internacional. Adelante a los estudios en Lima. Gracias, Nuria, por esta información tan importante desde Bolivia. Acompáñenos a continuación al bloque del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. Así, en el marco de promoción y difusión de los desayunos empresariales, este jueves 5 de septiembre tendremos la conferencia Pan American Silver rumbo a la sostenibilidad, a cargo del ingeniero Richard Contreras, gerente general de Pan American Silver Perú. Inscríbete ahora. Falta muy poco. No dejes de participar en Perumin 34 Convención Minera, que se desarrollará del 16 al 20 de septiembre en la ciudad de Arequipa. Más información en www.iimp.org.p. A continuación, acompáñenos al comentario de la semana a cargo de Ricardo Labó. Muy buenas tardes. Si bien aún no se ha hecho pública la propuesta de la nueva Ley General de Minería por parte de la Macrorregión Sur, ya se han comenzado a ventilar algunas posibles modificaciones. Como he mencionado, la mayoría de los cambios que se estarían proponiendo no corresponden a la actual ley de minería, sino a otras leyes. Hoy comentaré 2 de estos puntos. Se plantearía que el canon minero a distribuir sea el 80% y no el 50% del impuesto a la renta, como es actualmente. Aquí, 3 temas a considerar. Primero, el canon no se determina en la ley de minería, sino en la ley del canon. Las empresas mineras no pagan canon, lo que pagan es impuesto a la renta. El canon no es un concepto de distribución, sino un concepto de recaudación. Segundo, esta sería la segunda vez que incrementa dicho porcentaje. En el 2003 se incrementó del 20 al 50%. Y tercero, y más importante, es que antes de plantear recibir más recursos, se debería revisar, buscar y plantear mejoras a la capacidad de ejecución de lo recibido por concepto de canon minero. Los resultados en ejecución y calidad de gasto del canon minero por parte de las autoridades subnacionales hacen cuestionar una medida como esta.
Del 2008 al 2017, según un estudio realizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el nivel de ejecución promedio de lo presupuestado para gastar con recursos del canon minero y las regalías fue de menos del 65%. Ello nos indica que tener más canon no es el problema, sino la capacidad de gestión de los mismos. Una segunda modificación planteada está referida a reducir la vigencia de las concesiones mineras de 30 a 12 años. Como también he señalado antes, el desarrollo de proyectos mineros hoy en día puede demorar entre 2 y 3 décadas, desde su exploración hasta la operación. En promedio, descubrir una mina de oro o cobre puede tomar unos 14 años y luego desarrollar una mina de oro puede tomar otros 10 años y una de cobre hasta 17 años más. Es así que se sustenta la necesidad de tener vigente concesiones por el tiempo actual determinado. Se ha mencionado que los gobernadores de la macrorregión sur presentarían su propuesta de la nueva Ley General de Minería antes que termine este mes. Veamos qué presentan para seguir analizando y comentando. Con este comentario me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al final del programa. Óscar, definitivamente tanto Pablo de la Flor rompiendo un poco los mitos de las cosas, ¿no? Pero con información, con estudios reales, ¿no? El tema de Pablo de la Flor con el impuesto del 47.07%, que es lo que paga la minería hoy en día. Y Zenia hablándonos algo muy revelador. Ni siquiera lo que está proponiendo el gobernador regional de Arequipa y los gobernadores es algo que se pueda meter en la ley, ¿no? Solo una cosa final. Jorge, es bien importante decirle esto a los amigos televidentes de Rumbo Minero que siguen este programa hace 7 años y desde hace un año aquí en ATV+. Este programa se preocupa, más allá de que somos pro empresa, por hablarles la verdad, en base a datos, en base a cifras, en base a investigaciones. Más allá de lo que el señor Jorge León Benavides y Óscar Díaz podamos pensar, lo que nosotros ponemos aquí frente a ustedes es información, porque se miente con descaro, se miente por razones políticas e ideológicas y eso no lo hacemos aquí. Así es, este es un programa apolítico que lo que quiere es trasladar la información para que ustedes mismos tomen su decisión, pero hay que hablar con la verdad. Exactamente. Bien, justamente para hablar de temas importantes queremos presentarles ahora el Perú Mining Business. Adelante. Perú Mining Business, el evento imperdible para toma de decisión de proveedores y ejecutivos del sector minero. Análisis económico sector minero. Elmer Cuba y Alonso Segura. Planificación y estrategia para proveedores. José Scafi y Ricardo Labó. Almuerzo minero networking con exposición del ministro Ismodes. Exposición CEOs, proyectos mineros más importantes. Perú, Chile, Argentina. No te quedes fuera e inscríbete en esta gran conferencia. Perú Mining Business. Comuníquese al correo conferencias@pmb.com.pe. Gracias, Alfredo. A mí, como siempre, me toca al final del programa recomendar a los amigos que quieran hacer buenos negocios con el sector, anunciar en la que es sin duda la mejor revista, Rumbo Minero. A propósito, los invitamos a ver este breve segmento con información valiosa sobre lo que ha medido Ipsos respecto al impacto en lectoría y al impacto en el empresariado de esta importante revista. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Bien, definitivamente importantísimo el posicionamiento que tiene éxito, realmente, éxito. La revista Rumbo Minero y gracias... Cifras nuevamente. Así es, cifras nuevamente. No opiniones, cifras. Y gracias a todos, a todo el sector por esta confianza realmente. Así es. ¿No? Bien, hemos llegado al final del programa, Óscar, muchísimas gracias. Encantado, Jorge. Y no se olviden, amigos, todos los sábados y domingos nos encontramos a las 12 del día aquí por ATV+, y a continuación viene nuestro programa Perú Construye para hablar de lo que es construcción e infraestructura. En lo que es minería, nos vemos el próximo sábado y domingo a las 12 del día. Gracias.